Hola, bienvenidos a Así Vivir, con el tema Hablar de más te hace cometer errores. Hablar es comunicarnos con otras personas y es uno de los momentos más bonitos en que los seres humanos expresan con palabras sus ideas y sentimientos. Exponiendo puntos de vista con otras personas, donde se nutren y se comprenden, entregándose con sinceridad y confianza en una conversación donde todos se nutren, se relajan y hasta sueltan el estrés. Pero cuando se habla de más, se cometen errores. Saber cuándo y en qué momento hablar es muy beneficioso, pero cuando se es muy intenso y extrovertido, la persona se adueña de la conversación, impidiendo que los demás también se expresen, siendo esto muy incómodo. Cuando hablas sin control, guardar un secreto les vale un gran esfuerzo y lamentablemente no goza de la confianza de los demás para tal tarea. Entonces es momento de empezar a darle valor al silencio y así poder nutrirse de las cosas valiosas que los demás tienen que decir y que se pierde cuando no hace pausa para que los demás expresen su sentir en la conversación. Cuando solo uno habla, la conversación pierde su sabor. La conversación sabrosa es aquella en la que los que conversan se dan su espacio y aunque no compartan los mismos puntos de vista, se comprenden. Vale la pena resaltar que a veces las personas creen que en una conversación siempre hay que decir algo o dar una opinión y lo hacen hasta sin darse cuenta y caen entrando en la conversación de los demás contando sus historias para que no se le olvide lo que quieren decir, pero es importante saber que lo que se olvidó no era necesario y que si es importante podrá hacerlo en otra ocasión y en el momento preciso y de la forma correcta. Aunque la persona sienta deseo de entrar en la conversación, debe callar. El silencio también comunica porque los gestos hablan y dan la impresión de que se está prestando atención y puede incluso mostrar que aprueba y desaprueba algo con tan solo hacer algún gesto. Es posible que en algún momento te haya preguntado diciendo: me pasé, dije algo que no debí, tomé la conversación para mí. Y eso sucede en una conversación normal, pero también en aula de clase cuando solo opina un solo estudiante. Pero hay otros que quieren participar, quieren aportar, quieren argumentar, y esta actitud hace que sus compañeros se muestren indiferentes y molestos, siendo que ellos también quieren participar. Y un aclarando, no es dejar de hablar, es saber cuándo hacerlo y cuándo callar. Es aprender a autoevaluarse, autodisciplinarse, para que puedas mejorar, superar fallas, estar en una actitud de cambio y que las relaciones sean más duraderas. Algunos proverbios nos resaltan sobre este tema. El Proverbios 10:19 dice que el que guarda su boca y su lengua guarda su alma de angustias. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Y el Proverbio 17:28 dice: aún el necio cuando calla es tenido por sabio, cuando cierra los labios por prudente. De acuerdo a estos versos, mientras menos habla, menos errores comete, porque hablar mucho te hace caer en la crítica, en las murmuraciones y en los chismes, restándole mucho valor a tu personalidad. Quizás tu ego te quiera hacer quedar como la persona protagonista o que más brille, pero no se trata de eso. Se trata de encajar con los demás, hablando y comprendiéndose. Cuando en una conversación no le da la oportunidad a los demás para expresarse, los demás lo notan y no se sienten bien. Y en vez de ser un momento agradable y placentero, pasa a ser tenso y no tan agradable. Se puede creer que debemos soltar todo lo que se piensa, pero no todo se dice. Cuando la persona habla de más, dice cosas que no debe y después dice: no debí decirlo, pero ya lo dijo.
En una conversación, por más conocimiento que la persona tenga o por más que le guste hablar, hay que hacer pausa. Hay que darle chance a otros que se expresen, porque de lo contrario, las personas huyen y afecta la vida social y perjudica las buenas relaciones humanas. La conversación es hermosa cuando todos fluyen, aunque alguien solo exprese poco, pero expresa lo que sentía. Cuando hablas de más y sin control, es posible ofender a alguien y ofendernos a nosotros mismos por la preocupación de haber dicho algo que no debíamos y en el momento menos adecuado. El tener miedo para hablar no es bueno, pero hablar sin control es muy malo. El silencio también comunica. Es mejor ser diligente para escuchar y tardo para hablar. Tenemos una boca y 2 oídos para escuchar más y hablar menos. Cuando trata con una persona que habla de más, con tan solo estar unos minutos con ella, parece que has recorrido 5 kilómetros, te sientes agotado, sin energía, y casi siempre entra en la conversación los problemas, las quejas, los lamentos, y se le dificulta ver las cosas buenas que nos ofrece la vida. Y es que hablar de más es un problema y la persona debe ser consciente y tratar de moldearse. Cuando trata con una persona que habla de más, con tan solo estar unos minutos con ella, parece que has recorrido 5 kilómetros, te sientes agotado, sin energía, y casi siempre entra en la conversación los problemas, las quejas, los lamentos, y se le dificulta ver las cosas buenas que nos ofrece la vida. Y es que hablar de más es un problema, y la persona debe ser consciente y tratar de moldearse. Si la persona se esfuerza, puede llegar a desarrollar una actitud más empática y darle espacio a la conversación de los demás. Una regla de oro en la dinámica de las relaciones humanas es la empatía y la humildad. Ponerse en lugar del otro y ceder en aras de comprender que los demás también tienen temas de conversación. Y toda conversación, para que sea gratificante y enriquecedora, debe ser bidireccional. Tú conversas y yo también. Ahora, ¿por qué las personas se comportan así? ¿Por qué hablan de más? Las personas que hablan mucho pueden tener un problema psicológico de base llamado verborrea, que genera cuadros de agitación, estados ansiosos y maníacos. Pero en la mayoría de los casos no se trata de esto, sino por el temperamento o el ego, querer sobresalir, llamar la atención y demostrar que tiene mucho conocimiento. Hipócrates nos ofrece 4 tipos de temperamentos: el sanguíneo, colérico, flemático y el melancólico. El temperamento sanguíneo es propio de las personas que son alegres, extrovertidas, comunicativas, habladoras, entusiastas y sociables. También el temperamento colérico, las personas que hablan mucho se identifican con el temperamento sanguíneo. Por eso las personas que hablan mucho se identifican con el temperamento sanguíneo y algo del colérico. Ahora, para finalizar con este tema, te dejo algunas sugerencias que pueden ser muy importantes para ti. Cree que tú puedes cambiar. Ponlo en práctica y conversa con tu interior sobre la situación. En una conversación, autoevalúate para que te des cuenta cuándo debes parar y dejar que otros fluyan. Busca ayuda psicológica, puede ser de mucho bienestar para ti. Sé pronto para oír y tardo para hablar. Es hora para pensar que hablar demasiado es un peligro. Habla siempre lo que sea necesario. Piensas lo que va a decir antes de abrir la boca. Haz un esfuerzo y habla menos. Los temas de los demás también interesan. Y te dejo con esta frase de William Hazlitt que dice: el silencio es el gran arte de la conversación. Habla menos y cometerás menos errores. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificación para que te llegue nuestro contenido. Gracias.